nacionalidad, ¿va? Por actuar en contra de su propio país, no del gobierno, ¿va? Sino de su país, de su estado. Ahora bien, como dicen, como era aquí, los obligaron a renunciar. Digo, esa es una manifestación de un déspota, ¿verdad? Y si nosotros no cuidamos la escasa democracia que tenemos, vamos a caer en esa situación. Estamos orillando al país a llegar a esos extremos. Que venga alguien con espejitos, nos engañe, se ponga en el poder, y ya en el poder nos vamos a arrepentir. Es lamentable, es muy lamentable. Este señor, mire cómo a su esposa la pone vicepresidenta. ¿En dónde se ha visto eso? La hija tiene un canal de televisión donde se hace un desfile de moda de los más grandes de Latinoamérica. Ustedes vieran, es un programa, no me acuerdo cómo se llama, pero ella quería hacer eso. Su otro hijo de Ortega, otro canal de televisión. Y al otro tiene una exposición, no sé qué, de las más grandes de Latinoamérica, porque eso les gusta a los tres. Hoy por hoy, una de las personas mujeres más ricas del mundo es la hija de Hugo Chávez. Entonces, ¿por dónde vamos? Y se dan estos atropellos. Y eso, miren, yo les hablé, ¿verdad?, del movimiento de los Estados Unidos. Uno de los lemas básicos de los padres fundadores fue que nadie se haga con el poder absoluto. Por eso pusieron el ejercicio del poder horizontal, lo horizontalizaron, ¿verdad? Diferente a la verticalidad de los sistemas romano-canónicos, ¿verdad? Totalmente vertical, donde un todopoderoso está hasta arriba. Y eso es lo que nos pasa en estas situaciones a nosotros, ¿verdad? ¿Y quién se pronuncia? ¿Quién se pronuncia? Este es como les digo, yo no sé cómo está el sistema de la nacionalidad en Nicaragua, ¿verdad? Pero nosotros desde esta óptica lo vemos como una tiranía. Una tiranía. Yo nunca había visto que así por docena, ahora le retiran la nacionalidad a la gente. Y suerte que lo sacó ustedes. Por eso nosotros, yo les digo, nosotros como en nuestra profesión tenemos obligación, ¿verdad? Y me gusta que los compañeros opinen porque se ve que están, ¿verdad?, informando. Nosotros tenemos que estar informados. El Colegio de Abogados debería pronunciarse, las facultades de Derecho deberían pronunciarse, los acontecimientos. En mi época se hacía. El Colegio de Abogados casi no, pero la Facultad de Derecho se pronunciaba bastante. La ED. Y la facultad tiene que ir recuperando poco a poco ese papel, porque hoy sí urge, ¿verdad? La situación está volviendo muy peligrosa, pues ya incluso Latinoamérica, con la llegada de Lula da Silva, están llegando muchos buques iraníes, dice, a Brasil, ¿verdad? Bajo la apariencia, o tal vez ojalá sea del comercio, ¿verdad? Me pregunto, compañero, el asilo sí puede funcionar el asilo, ¿verdad? Puede funcionar el asilo. Pero ya el asilo, fíjense, ya no depende del país que los echó, pongamos una palabra así vulgar, pero así lo pongamos claro, ¿va? Ese país que los expulsó. Ahora el asilo depende del Estado receptor, porque el asilo también es una manifestación de la soberanía. ¿Va? Entonces ahora Estados Unidos, dentro de su potestad, ¿verdad?, puede determinar si da o no asilo a estas personas. Este sí es un ejemplo claro de derecho internacional, ¿se dan cuenta? Y la persona, el individuo,
como sujeto del derecho internacional. Ahí está accionado el derecho internacional, ¿verdad? ¿Qué hace entonces Estados Unidos? Incluso Estados Unidos podría negar el ingreso a las personas. Y eso ya sucedió con Cuba, imagínense. Otro país de ese mismo corte, ¿verdad? Le abrieron las cárceles y permitieron que las personas salieran donde quisieran, agarraron para Estados Unidos, ¿verdad? Desde el puerto del Mariel. Y ahí van ladrones, asesinos, estafadores, ¿verdad? Muy poca intelectualidad, muy poca. Entonces también habría que ver qué tipo de gente está sacando Daniel Ortega de Nicaragua. Habría que ver. Es un tema muy delicado porque que opine un presidente de la República es como ya se toma como intervención. Entonces el sancionado sería el país, ¿verdad? Que da su opinión. Entonces la cuestión es bastante complicada ahí. Dos cosas, ¿verdad? Dos soberanías. El Estado que negó la soberanía tiene la potestad soberana de hacerlo. Fundamentadamente. Fundamentado. Aunque aquí en Guatemala está prohibido, ¿verdad? Solo en casos, me imagino, demasiado, ¿verdad? Complicados, diría yo. Muy estudiados, muy calificados. En principio no se puede negar la nacionalidad guatemalteca. Como digo, Nicaragua no sé cómo está, su constitución y sus leyes ordinarias respecto a esto. Y otra soberanía, el país o estado receptor, que tiene la potestad de acceder, sí o no, al asilo. ¿Y de quiénes? ¿Y de cuántos? Sí, el asilo está plasmado en tratados internacionales y nuestra constitución sí sí reconoce esa figura, ¿verdad? Dice el artículo 27 constitucional. Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales, ¿eh? Ese reconocimiento es una potestad soberana. Y Guatemala manifestó esa voluntad soberana a través de la Constitución de reconocer esta figura. De ahí nos habla de la extradición, porque son dos figuras, ¿verdad?, que podrían ser de la misma moneda, ¿verdad? Dos caras de la misma moneda. La extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales, lo mismo, ¿verdad? Por delitos políticos, no se intentará la extradición guatemalteca. Quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero, salvo dispuesto en tratados y convenciones, ¿verdad? Con respecto a los delitos de lesa humanidad, el estatuto, hay otra ley, el Estatuto de Roma, ¿verdad? Y contra el derecho internacional. Aquí nos habla de dos tipos de extradición. Por un delito, por delitos políticos, no se intentará la extradición de guatemaltecos. Esta es la extradición activa, cuando la pide, ¿verdad? Hay un delito político y salen, ¿sí?, las personas resguardando su vida del país. Por delitos políticos no puede intentar Guatemala la extradición, ¿verdad?, a gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en tratados. Bueno, dice, quienes en ningún caso serán entregados, esa es la extradición pasiva, cuando le pidan a Guatemala entregar. A Guatemala esa ley y esa figura sí se aplica, jóvenes. Cuando estuve en la Secretaría General atendimos muchas extradiciones, ¿verdad? Narcotraficantes, violadores de niñas, estafadores. Ay, esa figura sí tiene verificativo, en Guatemala tiene verificativo, ¿verdad? Por delitos políticos
no se intentará la extradición de guatemaltecos. No, Guatemala no puede pedir, ¿verdad? Extradición activa. Quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero, extradición pasiva, ¿verdad? Bueno, por eso viene del asilo, ¿verdad? El asilo, como ven, es una potestad soberana de los estados. Y también nuestra constitución, estamos hablando de nuestra ley, ¿verdad? Nacionalidad de origen, ¿ves? Son guatemaltecos de origen, bueno, nacidos en territorio de la República, ¿verdad? De Guatemala, naves de aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios, ¿verdad? Diplomáticos y de quienes ejerzan cargo legalmente equiparados. Dice, a ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Eso lo dice nuestra Constitución, ¿verdad? Como digo, ¿qué dirá las leyes nicaragüenses? Ahí es el problema, ¿verdad? Dice, pero el artículo 148 nos habla, pero de ciudadanía. Ciudadanía. La ciudadanía se suspende, se pierde y se recobra de conformidad con lo preceptado en la ley. No dice nacionalidad, dice ciudadanía. Entonces, ¿verdad? El tema es bien complicado y lamentable a nivel internacional que una persona, ¿verdad?, esté actuando de esa manera y no tenga frenos. Ustedes. No tiene frenos el señor. Y así vamos a llegar, se dan cuenta cómo van cooptando las leyes, van cooptando los tribunales, van cooptando el Ejecutivo. Y cuando no pueden, pues renuncian a la comunidad internacional, ¿verdad? No reconocen los funcionarios internacionales. Es un problema, ¿verdad? Y este es un problema que nos puede afectar a nosotros también. Nos puede afectar. Porque Nicaragua ha recibido muchas personas, políticos más que todo, que han salido huyendo de Guatemala cuando oyen pasos, ¿verdad? Más que todo con la CICI, cuando se oían cerca, se agarran para Nicaragua o Panamá. Bueno, un tema lamentable, pero y aparte, ¿verdad? Entonces, estas personas tienen, lo que tienen pues son los derechos humanos, ¿verdad? Derecho a su dignidad. Incluso la libre locomoción la pueden tener privada, en ejercicio de la soberanía del Estado. Ni modo que van a entrar a Estados Unidos y ir donde quieren. Ahí tienen que ver, pues, ¿verdad? Sufrir los trámites legales. Claro. Entonces, y ahí están esas normas, ¿verdad? Estas son muy importantes, jóvenes, porque a nivel internacional pueden, este tipo de gobiernos se pueden unir, ¿verdad? Y hacer un frente a nivel internacional y correr el fiel de la balanza. Sí, aquí compañero, más el tema de la OEA, pues, como yo les decía, ¿verdad? En la clase anterior, la ONU y la OEA están jugando papeles muy blandos. Se están ocupando más de los temas de género, de los temas de familia, ¿verdad? De tolerancia, y no están ocupando esos temas serios, de fondo, que afectan, ¿verdad?, a la comunidad internacional. Entonces, debemos poner atención a todo esto. Y estas normas, pues, dice que los tratados, sí, los tratados sirven, ¿verdad?, en la medida que los gobiernos tengan la voluntad de aplicarlos. Los gobiernos, ya no los estados, los gobiernos. Imagínense, se hizo un acuerdo con la ONU para traer, porque
para que no nos declararan estado fallido. Guatemala estaba a punto de ser declarado estado fallido por la comunidad internacional. Que solo el 2% de los casos judiciales llegan a sentencia. Imaginen, 2%. El 98% se pierde. ¿Hay o no hay justicia? Y de ese 2%, ¿qué resolución es buena? Eso no quiere decir que sea condenatoria o absolutoria, no. Buena en el sentido que haya seguido el debido proceso de esa sentencia, de ese 2%. La mortalidad materno-infantil es altísima. Creo que ya somos el más alto de América. El acceso a la salud es malísima, casi está colapsado. Ahí están unas galeras con plástico y todo a la par de los hospitales que costaron como 20,000 millones de quetzales. Bukele hizo un hospital de los mejores de Latinoamérica con 25 millones. Y la Contraloría sirve solo para no darle finiquito a las personas que no deben inscribirse en el contienda electoral, ¿verdad? Entonces estamos ya viviendo situaciones bien complicadas. Y a la par, miren cómo están. Y gente que le está protestando a Bukele dentro de Pepe Salvador tiene oposición. Presidentes, dirigentes religiosos se han pronunciado, ¿verdad? Y cómo vamos a estar una bestia salvaje, llevándola a la escuela. Son situaciones bien complicadas. Honduras solo hizo ese pantomima que tomaba el ejemplo de Bukele y no se ha visto nada, pues, ¿verdad? Una presidenta. Ahora díganme ustedes, ¿qué diferencia ha presentado esta presidenta de Honduras con los presidentes masculinos? Esto les viene a demostrar a ustedes que el movimiento no es de género, es cuestión de principios, ¿verdad? Aquí han habido mujeres presidentas del Congreso que han hecho igual, ¿verdad? Entonces no es con otros países mitad hombres, mitad mujeres, no es eso. No es eso, aquí podríamos ser un equipo de mujeres buenísimo y uno horroroso. Entonces que nos quede claro que la lucha, ¿no? La lucha es ética, intelectual. Y tanto el hombre como la mujer tienen la misma capacidad ética e intelectual, la misma. Y lo que nos diferencia a nosotros es el grado de moralidad, de ética, de amor a la patria. Pero eso no tiene nada que ver con el género. Entonces, que no nos desvíen, jóvenes, que no nos desvíen la mirada, ¿verdad? Como en el derecho internacional es muy complicado y muy interesante. Nos abre todos estos temas que estamos viendo, ¿verdad? Todos estos temas. La semana pasada expulsaron 6 meses a un catedrático en Madrid de biología por decir que solo 2 géneros existen. Suspendido. Con peligro de ser expulsado de la universidad. 35 años de docencia universitaria, sin una amonestación, sin ninguna amonestación, en 35 años de docencia. ¿Dónde está entonces la tolerancia? ¿Dónde está el respeto a la ideología? Entonces, y esto también pues, se mira en el derecho internacional, ¿verdad? Hay países que se pueden hacer y deshacer y otros que no pueden hacer nada. Porque a veces hay un divorcio entre la realidad y lo que es lo formal, ¿verdad? Lo teórico. Y eso lo vas a ver siempre, ¿verdad?
siempre, siempre. Pero ya hay unos ya están ocupados más en poblar otros mundos, ¿verdad? Que resolver los problemas de acá. Que es un tema interesante también, ¿verdad? Bien, entonces, les digo que estas personas, el único respaldo que tienen, pues es, ¿verdad? Su calidad de persona humana. Y dependen de actos de soberanía de los estados involucrados, ¿verdad? Dentro de ese parámetro, ¿verdad? A ver qué pasa. Nuestro código de migración es en letras muy avanzado, ¿verdad? Ofrece incluso cuestiones que no ha podido resolver con la población nuestra, con los guatemaltecos, ¿verdad? Le ofrecen trabajo, salud materna a las personas migrantes y todo eso. Lo que no tenemos, ¿cómo ofrecen? Si ni siquiera se lo aportan a la población, ¿verdad? Que estamos aquí. Como le digo, ahí hay un divorcio, pues, de lo que es realidad y lo que es, ¿verdad? Pero hemos llegado a colmos jóvenes que han presentado iniciativas de ley y la prensa ha ido a entrevistar al ponente y el ponente no sabe nada de qué se trata lo que presentó. Y ahí salen en televisión. ¿En qué estamos entonces? Bueno, entonces seguimos con estas normas, ¿verdad? Jus cogens. Ya vimos la antecedente, ¿verdad? Es decir, que la norma imperativa ya existe, ¿verdad? Cuando el tratado está negociándose y está camino hacia adquirir vida jurídica. Pero ¿qué impide? Impide que ¿verdad? Nazca la vida jurídica y es nulo, porque está en oposición a una norma ya existente. Pero la otra, ellos cogen consecuente, ¿verdad? La norma imperativa, el tratado, esa norma imperativa ya existe antes, ¿verdad? No, perdón, aquí la norma imperativa surge, nace posterior al tratado X, ¿verdad? Que va a dejar nulo, ¿verdad? Entonces, la norma imperativa nace después, ¿verdad? Que esa ley, este tratado ha entrado a la vida, el tratado ha entrado a la vida y nace posteriormente una norma de derecho imperativo y anula a ese tratado existente. Dice, si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional, todo tratado ya existente, ¿verdad? El tratado ya existe, la norma la que viene a nacer, que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará. Esta es una forma de terminación de los tratados, cuando surge a la vía internacional una norma imperativa que la anula. Entonces ahí están los dos tipos de norma jus cogens. Bueno, y ahora el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Que es un tema tan controvertido. Pues ya tiene su historia, ¿verdad? Estos de los derechos humanos han tenido su recorrido con los diferentes acontecimientos, ¿verdad? Las sociedades se han ido acomodando, se han ido expandiendo, ¿verdad? Y ha habido nuevas necesidades. Por ejemplo, en la época del feudalismo, ¿verdad? Después de la caída del Imperio Romano, que empiezan a surgir, le habíamos dicho, ¿verdad? Aquellas unidades económico-políticas, ¿verdad? Ya con una vida individual ante los demás, con una identidad propia. Entiéndase, reinados, estados, ducados, señoríos, diferentes formas, ¿verdad? De organización.
Pero dentro de esas sociedades, ¿verdad? También habían a veces señores que tenían un poder económico enorme. Incluso tenían más poder económico que los propios monarcas. Entonces ahí se dio un choque entre lo político y lo económico, ¿verdad? Porque los señores feudales principalmente tenían el poder económico, pero no el político, y les perjudicaba. Miren que los monarcas, los reyes, los jefes de Estado, los duques, ¿verdad? Los señores feudales, perdón, los duques, a todos esos gobernantes, principalmente las monarquías, muchas veces tenían menos capacidad económica que estos señores. Pero ¿quién gobernaba? Ahí está el poder político. Pero un poder político que muchas veces no respondía a los intereses de esas clases pudientes y no solo no les correspondía, sino las perjudicaba. Entonces eso crea una tensión, ¿verdad? Una tensión bastante fuerte, que también el poder económico quería el poder político, o por lo menos compartir el poder político. Derecho a participar en el gobierno, derecho a la libre emisión del pensamiento, derecho a la disensión, ¿verdad? Política, derecho a tener mi propiedad, derecho a que se me proteja en la posición de mis propiedades, derecho a muchas cosas, ¿verdad? Que vamos a ver ahí. Adquirir una vivienda para mi familia. O derecho a gobernar también. No solo a participar en el gobierno, sino a gobernar, ¿verdad? Toda esa necesidad, toda esa tensión vino a dar paso a una generación de derechos humanos. Porque los derechos humanos se dividen por generaciones, ¿verdad? Primera, segunda y tercera generación, 3 generaciones. Ya se habla de hasta 6 hoy en día. Ahora podemos sacarnos en los 3, que es la que no nos entra mucha confusión. Entonces ahí nace una nueva generación de derechos humanos. Y empiezan pues, ¿verdad? Los filósofos del derecho, los estudiosos del derecho, los teóricos, ¿verdad? A manifestar esas situaciones, a manifestar esos deseos que tiene la sociedad para perfeccionarse. ¿Pero entre qué nivel? De nivel superior, ¿verdad? De la sociedad, en el ámbito económico. Es así como surgen los derechos humanos de la primera generación, los derechos individuales, ¿verdad? Estos derechos van a responder, ¿verdad?, a intereses de una clase social. Aquí, pues, imponen al Estado una actitud, ¿verdad?, pasiva. Es decir, una obligación únicamente de respetarlos, de observarlos, ¿verdad?, de hacer un ambiente propicio para que existan, para que se den, ¿verdad? Entonces el sujeto pasivo es el Estado, que tiene que tener una actitud pasiva únicamente permisiva, ¿verdad? Crea las posibilidades para que se den, pero no participa pues activamente en ellos. También dice el autor, los titulares en el caso de los derechos civiles son la persona humana, ¿verdad? La persona humana en general. En aquel tiempo, pues, los ciudadanos, ¿verdad?, pueden reclamarse en todo momento y en todo lugar, ¿verdad? Como ven, estas exigencias se sitúan en un segmento de la sociedad. Los burgueses, ¿verdad?, las personas ricas,
que tenían poder económico, pero no el poder político, ¿verdad? Y empiezan pues a hacer los estudios y todo, y vienen los movimientos que ya hemos visto, ¿verdad? La independencia de los Estados Unidos. Esta es una manifestación muy importante, porque constitucionaliza los derechos humanos. Miren qué interesante. Lo que antes era una aspiración, ¿verdad? Lo que antes era una manifestación filosófica, una manifestación, ¿verdad? De derecho, ¿verdad? Pero a nivel teórico, se convierte ya en una norma jurídica. Miren qué importante. En una norma, ¿verdad? Jurídica contenida en un cuerpo normativo. Y miren qué jerarquía, constitucional. Con jerarquía constitucional. Entonces, ¿verdad? Empiezan los derechos humanos de la primera generación y tienen su punto medular en la Revolución Francesa, ¿verdad? Cada día adquieren como su carta, ¿verdad? De adulto. También se proclaman, ¿verdad? A nivel constitucional. A nivel constitucional, ¿verdad? Y tenemos, pues, aquí dice que el doctor nos señala garantías procesales, igualdad ante la ley, prohibición de la tortura, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad. ¿Quiénes podían exigir esos derechos? ¿Quiénes tenían opción a obtener todos esos derechos? Bueno, y ahí se cimientan, pues, con la Revolución Francesa. Pero la sociedad sigue avanzando, ¿verdad? Las ciudades siguen poblándose, se perfecciona la tecnología, la técnica, ¿verdad? Las relaciones comerciales nacionales e internacionales. Y hay un auge, pues, ¿verdad? En la sociedad en general. Y como ven, pues, ¿verdad? Como ya les contaba, como un ejemplo, los Estados Unidos, ¿verdad? Reciben al siglo XX como una gran superpotencia, pero habían otras potencias también en el mundo, con avanzado desarrollo tecnológico, ¿verdad? Grandes ciudades ya. Y entonces el artesano ya no se dio abasto para cubrir las necesidades, las nuevas necesidades. Ni tampoco las personas pudientes que hicieron, ¿verdad? Dijeron, bueno, mejor voy a concentrar artesanos, porque muchas veces contrataban artesanos de forma individual y cada quien trabajaba en su casa, entregaba su trabajo, ¿verdad? No, aquí no. Digo, entonces mejor los voy a juntar y voy a que trabajen en un lugar determinado, todos juntos, sino que cada quien en su casa va a trabajar juntos, ¿verdad? Y no crean que hicieron grandes fábricas, no, ya espacios ya disponibles, ¿verdad? Y ahí los ponían a trabajar. No había atención en cuanto a si era un ambiente saludable, si había una luz adecuada, una ventilación adecuada, las herramientas adecuadas, si la persona que hacía el trabajo podía hacerlo en atención a su condición física, a su edad, a su sexo. Hombre, mujer, trabajador, no, tienen hay diferencias, pues, ¿verdad? Incluso, como no sé si usted les contaba anteriormente, que, bueno, habían grandes empresas, ¿verdad? Con unas chimeneas enormes, de hasta 25, 30 metros de alto. ¿Y quién las limpiaba? La gente adulta no cabía. Ahí metían niños ahí. Muchos niños se asfixiaban adentro de esas porque eran tan
saturadas de oín, ¿verdad? Para eso los metían. Salían, ustedes he visto unas tomas de ellos, niños que nacen totalmente negros, ¿verdad? La gente se moría, pues. ¿Y qué sucedió? Nace un nuevo elemento, un nuevo concepto, ¿verdad? En las sociedades, el elemento obrero, ¿verdad? Y la fábrica. Ahí nacen, como ven, surge otra realidad socioeconómica, con nuevas necesidades. Ya los derechos humanos de la primera generación, aquí ya no tienen una adecuación, ¿verdad? Que vaya a solucionar los problemas de esta gente. Que ese niñito que se asfixiaba en las chimeneas, que estaría alegando por participar en el gobierno. Entonces surge otra nueva generación de los derechos humanos, como ustedes ven, con los acontecimientos históricos. Acuérdense ustedes de esas grandes marchas en Chicago, ¿verdad? De finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y empiezan pues los movimientos, ¿verdad? Y se gesta en América un movimiento político muy importante, ¿verdad? La Revolución Mexicana de 1910. Ahí empiezan a reconocerse derechos humanos de la segunda generación. Son los derechos sociales, económicos, culturales, ¿verdad? Los primeros son los derechos individuales, la primera generación, ¿verdad? Los derechos individuales son de la primera generación. Le van a corresponder a la persona humana en sí misma, ¿verdad? A sus propios intereses. Aquí, como ustedes ven, ya las necesidades ya no son solo de uno, ya es de un conglomerado. Ahí es donde empiezan ya a diferenciarse las clases, ¿verdad? Ya habían desde antes, ¿verdad? Pero ahí es que se toma conciencia de que pueden luchar por intereses comunes. Y surgen pues los derechos humanos de la segunda generación, ¿verdad? Y sobre todo se constitucionalizan, ¿verdad? Con esos movimientos. El movimiento revolucionario de México en 1910 y muy especialmente, ¿verdad? Muy especialmente la revolución bolchevique en 1917 en la Unión Soviética, ¿verdad? Que es la que crea la Unión Soviética. ¿De qué derecho estamos hablando acá, verdad? Y sobre todo, eso es muy importante, requieren otra actitud diferente del Estado. En los derechos humanos de la primera generación era una actitud pasiva, permisiva, ¿verdad? La obligación que tenía el Estado era de respetarlos. Y ahora con los derechos humanos de la segunda generación, ¿qué sucede? Estos son derechos colectivos, ¿verdad? Esos son los derechos económicos, sociales y culturales. Exigen una actitud, ¿verdad? Positiva, activa del Estado. El Estado debe promoverlos, ¿verdad? El Estado debe legislarlos. El Estado debe crear las condiciones necesarias para que se cumplan. Aquí principalmente, ¿verdad? Estamos en el área laboral, el derecho al trabajo, ¿verdad? Las jornadas de trabajo. Y si usted puede trabajar 29 horas, ¿verdad? 24 horas, 19 horas. Había gente que se moría trabajando en las minas, en los talleres, 16, 17 horas sin parar, pues, sin derecho a un fin de semana pagado. Los niños ya no trabajaban, ¿verdad? No tienen por qué trabajar, no tienen por qué trabajar los niños, ¿verdad? Pero eso lo sabemos ahora. ¿Se ha sabido siempre? No. Son esas luchas, esos movimientos, estos avances que la propia sociedad ha provocado
las condiciones para su exigencia. Pero no solo está los derechos al trabajo, también tenemos a la educación, ¿verdad? A la cultura. A la cultura también, ¿verdad? O sea, como ven, son bastante amplios, ¿verdad? Y eso también lo tenemos en nuestra Constitución. ¿Cuáles tenemos nosotros en nuestra Constitución? ¿Verdad? Los derechos individuales, dice, ¿verdad? ¿Cuáles serían los derechos individuales? Nos tiene nuestra Constitución la vida, la libertad, la igualdad, tenemos también ese derecho a la defensa, derecho a la inviolabilidad de nuestra vivienda, inviolabilidad de nuestra correspondencia, documentos y libros, ¿verdad? Hoy por hoy he visto muchas personas que, entre novios, ¿verdad?, que le arrebatan el celular al otro para revisárselo. Eso no es permitido, ¿verdad? Eso equivale en tiempos de antes, ¿verdad?, que rompieran las cartas y vieran que va, ¿verdad? Eso no puede ser, ¿verdad? Hay inviolabilidad de nuestra comunicación, ¿verdad? Entonces, inviolabilidad de la correspondencia, ¿verdad? Libertad de locomoción. Ahí está incluido, miren, el derecho de asilo. Es un derecho humano, ¿verdad? Derecho de petición. Libre acceso a las dependencias públicas. Acceso a archivos, ¿verdad? Ahí puede darse lo que es el habeas data, ¿verdad? Antes solo hay el habeas corpus, ahora es el habeas data también, ¿verdad? Derecho de asociación, libertad de emisión del pensamiento, miren todos los derechos que reconoce nuestra Constitución, ¿verdad? Derecho a la propiedad privada y los derechos, ¿verdad? Derecho de resistencia, como ven, ¿verdad?, van dirigidos, ¿verdad?, a cuestiones de carácter político. Pero también están los derechos sociales, como ven, estos derechos son de la segunda generación, son los económicos, sociales y culturales. Aquí tienen los derechos sociales, ¿verdad? Nuestra propia Constitución. La familia, cultura, ¿verdad? Ahí tiene comunidades indígenas, pero educación sí, deporte, salud, ¿verdad? Trabajo, básicamente. Aquí el doctor Larios, ahí lo leen, por favor, tiene sus características de cada uno de estos derechos, ¿verdad? Y también tenemos los derechos humanos de la tercera generación, ¿verdad? A esto se les conoce como derechos humanos transnacionales. Derechos humanos transnacionales porque trascienden fronteras. Y ya se reconoce un término muy importante en el derecho internacional: humanidad. Humanidad. Ese es muy importante para este tipo de derechos de la tercera generación, ¿verdad? También dice acá el doctor Larios, se llama transnacionales porque trascienden las fronteras de los estados y devienen en cierta forma derechos humanos internacionales, en el sentido que corresponde a la humanidad
en tanto que sociedad universal. Ese término decía humana, ¿verdad? Es decir, que nosotros también debemos apoyar esos derechos como miembros de la comunidad internacional, no como individuos, no como nacionales de un Estado, no, como miembros de la comunidad internacional, ¿verdad? ¿Cuál tenemos aquí? Derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la paz, ¿verdad? Derecho de beneficiarse del patrimonio de la humanidad, etcétera. Como ven, son de otra naturaleza, ¿verdad? Responden a otros intereses. Ahora ya los intereses son planetarios, como miembros, ¿verdad? De la comunidad internacional, la humanidad, ¿verdad? Y también, como ustedes ven, los otros dos derechos, ¿verdad? Aseguran personas presentes. Esta gama de derechos ya piensa también en generaciones futuras. El medio ambiente, ¿para qué nos estamos preservando? ¿Mm? Tanto para nosotros como para los que vienen atrás. Como yo les digo y les insisto, de aquí a 100 años, posiblemente ya ninguno de nosotros exista. Pero estos derechos se están reconociendo para las personas que estén ahí en ese tiempo, ¿verdad? Que ni conocemos, tal vez ni nunca vamos a conocer, pero van a estar ahí y van a necesitar, ¿verdad? Cuestiones que tenemos nosotros ahora y que las estamos desperdiciando, las estamos amenazando. Entonces ahí van esos derechos humanos, ¿verdad? Transnacionales, indeterminadamente también, porque ¿dónde terminan esos derechos? Siguen, ¿verdad? Entonces, ven hasta dónde estamos ampliando. Pero también, ¿verdad? Los derechos humanos cuentan con un bosquejo histórico. Usted en esta exposición de ellos, pero no, ustedes no sé si captaron lo que hablamos al respecto, ¿verdad? Entonces, como ven, en los derechos humanos de la primera generación, actitud pasiva, ¿verdad? En los derechos humanos de la segunda generación, el Estado debe adoptar una actitud activa, positiva, proactiva, debe, ¿verdad? Pero en el otro sí, simplemente dejar hacer, ¿verdad? Dejar pasar, ¿verdad? Y en los derechos humanos de tercera generación, el Estado ya actúa como parte de la comunidad internacional, con compromiso. Entonces ahí surge el bosquejo histórico, ¿verdad? Ya cuando en el bosquejo histórico miramos las etapas, ya no las generaciones ni la clasificación, vemos las etapas de los derechos humanos. Eh, Igual que la anterior, ¿verdad? Primera generación, segunda generación y tercera generación. Aquí primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. No tiene nada de extraordinario. Lo que sí es, pues, en qué consiste cada una de estas, ¿verdad? La primera etapa, pues, es una etapa puramente doctrinaria, filosófica, de estudio, ¿verdad? De fundamentación teórica. Aquí le llama el doctor embrionaria, dice, ¿verdad? No están escritos en texto ni representan ninguna normatividad, ¿verdad? Ahí, pues, son una manifestación filosófica, doctrinaria. La segunda generación
los derechos humanos de la segunda generación, pues, ya comienzan a plasmarse en textos escritos. ¿Dónde estamos nosotros, verdad? En la historia, y la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, ¿verdad? Entonces aquí ya los derechos humanos se constitucionalizan. De esa manifestación filosófica pasan a la etapa de constitucionalización. Ahí todavía es importante, ¿verdad? Ya existe un sujeto activo y otro pasivo. El pasivo por excelencia, el Estado, ¿verdad? Y con la Revolución Francesa, ¿verdad? Y nacen con rango constitucional. Entonces, ya con rango constitucional, pasamos a la tercera etapa. Los derechos humanos se internacionalizan. Internacionalización. El derecho internacional y se plasman en tratados internacionales. Principalmente, pero no únicamente, principalmente, ¿verdad? Carta de las Naciones Unidas. Y adquieren rango constitucional. Ya son compromisos de la humanidad. Y aquí ya podemos hablar de peligros existenciales, ¿verdad? La humanidad puede que esos peligros existenciales se refieren a la existencia misma de la humanidad. Hay peligros existenciales naturales y peligros existenciales artificiales. Los artificiales regularmente vienen de la persona humana. Ya actualmente existe un arsenal militar bélico capaz de destruir el planeta. Esa sería una. La destrucción del medio ambiente, ¿verdad? A través de las grandes fábricas. La extinción de especies animales. Eso golpea el equilibrio de la tierra. Golpea el equilibrio de la existencia. No pueden estarse extinguiendo especies animales por mano del hombre, ¿verdad? De la persona humana. No puede, no se puede, ¿verdad? Se corre mucho riesgo. Imaginen ustedes, hasta esas simples hormigas, zompopos y escarabajos en la selva cumplen un papel vital. Sin ellos no hubiera vegetación y no hubiera animales. Por ir algo tan sencillo, ¿verdad? Entonces hay un compromiso, el compromiso de la humanidad. Y también pueden haber peligros existenciales naturales. Un meteorito, ¿verdad? Un estallido masivo de erupciones volcánicas, un estallido de un supervolcán, que parece que ya lo localizaron en Yellowstone de los Estados Unidos. Es inmenso, pero está bajo tierra. Y bueno, ya ni les cuento, ¿verdad? Pero lo están estudiando y monitoreando, porque estalla en una secuencia periódica de años, ¿verdad? Miles de años, ¿verdad? Cada miles de años explota ese volcán y ha creado situaciones muy complicadas. Todo eso ya entra dentro de otra gama de derechos humanos, ¿verdad? Los derechos humanos de la tercera generación. Entonces, compañeros, para otra clase vamos a ver lo que son los instrumentos internacionales y la Carta de los Derechos Humanos, ¿verdad? Para terminar con este tema que lo puse pues en el desarrollo histórico del derecho internacional para ya no verlo posteriormente, ¿verdad? Así que con el permiso de ustedes, me despido. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Se cuidan, jóvenes.